Buenas noches, docente. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Juan Diego Hernández Vivas. Profe, de antemano le pido disculpas por no poder asistir a la clase, pero teniendo en cuenta la posibilidad que su merced me dio para presentarle mi sentencia de unificación, entonces voy a usar este medio para exponerle mi caso. La sentencia que yo usé para cuestiones de estudios es la sentencia CU 122 del 2022, radicada en Bogotá, Distrito Capital, el 31 de marzo del 2022. Como magistrada ponente tenemos a Diana Fajardo Rivera y a Cristian Pardo, junto con el doctor José Fernando Reyes Huertas. El tema que trata esta sentencia es la extensión de la declaración del estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y carcelario efectuado en la sentencia T38 del 2013 para cubrir también a las personas privadas de la libertad en los denominados centros de reclusión transitoria. Tenemos en cuenta que con esta sentencia estudia 9 fallos que tienen como factor común que las personas se encuentran se encuentran privadas de su libertad en centros de reclusión transitorios, como lo son la estación de policía, como lo es las subestaciones de policía y como lo es las inspecciones de policía. Teniendo en cuenta que estos centros de reclusión transitorios no cumplen con las medidas básicas para albergar a una persona que se encuentra privada de la libertad, porque estos sitios no cuentan con los requerimientos mínimos para recluir a una persona prolongadamente. Por ejemplo, en estos 9 fallos se evidencia que en estos lugares existe hacinamiento, existen problemas de infraestructura, existen problemas de ventilación, hay muy poca ventilación, existen problemas de servicio sanitario y de salud, porque en estos lugares no se encuentran establecidos. Tampoco se permite la entrevista a familiares o abogados. Diariamente se convive con riñas, no se presta servicio de alimentos y tampoco se presta el servicio de aseo. Esto sucede porque estos centros de reclusión fueron creados para albergar a una persona privada de la libertad con medidas cautelares máximo 36 horas. Pero se evidencia que en estos lugares hay personas que llevan semanas, incluso meses, ya con la sentencia dictada. Entre las pretensiones de las demandas se destaca la solicitud de traslado a un establecimiento penitenciario y carcelarios. En jurisprudencia se reitera la relación con una serie de numerales. En el primero encontramos la libertad como valor, principio y derecho y sus restricciones legítimas. En el número 2 encontramos las medidas de aseguramiento y la detención preventiva en el ordenamiento constitucional y legal. En el número 3 encontramos la suspensión y restricción de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y los deberes del Estado como consecuencia de la relación de especial sujeción. En el número 4 encontramos las obligaciones de las autoridades estatales encaminadas a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y los estándares internacionales de protección de los derechos de esta población. En el número 5 encontramos la situación actual del sistema penitenciario y carcelario. Ya como tal, desde este punto de vista se ve como un enfoque de la política pública penitenciaria y carcelaria con referencias sobre los diagnósticos de los principales COMPES. Recordemos que el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y desempeño como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el gobierno. En el 6 se analiza o se hace un análisis de sentencias en las que la Corte Constitucional ha amparado los derechos de las personas detenidas en los denominados centros de detención transitorio. Se concluye lo siguiente. La Corte concluye lo siguiente, que las estaciones de policía
y lugares similares no son espacios aptos para mantener personas privadas de la libertad de manera prolongada, puesto que no cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar los derechos fundamentales no restringidos y en condiciones dignas mínimas de custodia. Es decir, que la Corte en este momento da un argumento de que como son las estaciones, como son las subestaciones, como son las inspecciones de policía, no cuentan con los requerimientos mínimos para que una persona privada de la libertad la alberguen ahí, ya por los dichos o por los entendidos de hacinamiento, de problemas de infraestructura, problemas de ventilación, que no existe servicio sanitario, que no se permiten entrevistas, diariamente hay riñas, no hay servicio de alimentos, no hay servicio de aseo. Entonces, por todo esto, la Corte considera que estos sitios no se puede mantener una persona privada de la libertad, no se puede mantener una persona privada de la libertad prolongadamente. Bueno, ya para finalizar como tal, se concede el amparo a los derechos de la vida digna, la dignidad humana y la salud de los actores, y se imparte una serie de órdenes conducentes a hacer efectivas estas garantías. También como este fallo también ordena como tal crear una sala especial de seguimiento destinada específicamente a tal estado. ¿A cuál estado? Al seguimiento de estos casos en específico, para que no exista más vulneración continua de los derechos fundamentales, como el SI, que es una decisión judicial emitida por la Corte Constitucional para declarar una vulneración reiterada y constante de derechos fundamentales. Entonces, como tal, la Corte crea una ruta para que se haga efectivo el cumplimiento en armonía de las competencias legales que tienen estos centros de reclusión transitorio. Gracias. Hasta aquí ya finalizo.